La producción de cera en las abejas está determinada básicamente por 6 factores. Hay más, pero digamos estos serían como los más relevantes. ¿Sí? Primero, el flujo de néctar. Entonces, definitivamente, cuando hay flujo de néctar, ese es el momento apropiado de poner, si usted quiere estirar cera, puede poner abejas a estirar cera. ¿Por qué? Porque hay necesidad de depositar el néctar en los alvéolos. Recuerden que las abejas no depositan el néctar, digamos, en el fondo del alvéolo. No. Las abejas que reciben el néctar, que son abejas receptoras, abejas que no han salido de la colmena, abejas jóvenes, ellas reciben el néctar por trofalaxia de las abejas que están trayendo el néctar de fuera de la colmena. Y ellas, una vez lo ingieren y lo depositan en su buche melario, ellas le agregan enzimas, le agregan una cantidad de bacterias que van a empezar a hacer la transformación del néctar a miel. Fuera de eso, estas abejas receptoras, ellas lo que hacen es colocar pequeñas goticas de néctar en los alvéolos de cera que estén disponibles para que la reina ponga, o para que se vaya a almacenar néctar, o para que se vaya a almacenar pan de abejas. Muchas veces cuando hay flujo nectario, las abejas no dejan poner a la reina, porque ocupan los alvéolos que han sido limpiados y barnizados con propóleo para que la reina los ponga. Ellas utilizan rápidamente esos alvéolos depositando pequeñas goticas de ese néctar que está en proceso de transformarse a miel, para que haya mayor superficie de contacto, de tal manera que ese néctar, que puede tener, diga, 80% de agua, ¿qué quiere decir? Que tiene 20% de azúcares, empiece a desecarse, a perder agua. ¿Para qué? Transformarse en miel que tiene 20% de agua, o menos de 20% de agua, y 82% de azúcares. Entonces, lo que está ocurriendo ahí es una salida de agua del néctar. Y una manera y una estrategia para que esa salida de néctar sea más eficiente es que la abeja receptora que está dentro de la colmena, que es una abeja joven que no ha salido de la colmena, deposite pequeñas gotas de néctar, néctar que se está transformando en miel, en los alvéolos, en las paredes de los alvéolos, no solo en el fondo. De tal manera que esas muchas goticas generan una gran superficie de contacto, lo cual permite que ese proceso de desecación del néctar se acelere. Entonces, en épocas de flujo de néctar, hay una propensión a construir los cuadros. La tasa de postura de la reina, vital. Uno ve cómo los enjambres que llegan, no hay nada de cera, y en cuestión de horas a veces, o pocos días, las abejas construyen rápidamente y la reina deposita los huevos ahí. Lógico, si la reina está fecundada. Entonces vean cómo cuando llega un enjambre y uno observa los alvéolos y mira y no hay postura, esa reina que llegó ahí llegó virgen. Pero si ya hay postura, es porque esa reina venía fecundada. Entonces ya hay una diferencia en cuanto a qué tipo de enjambre me está llegando. ¿Qué edad tiene la reina que me está llegando en un enjambre? Si ellas construyen y la reina deposita, pues esa reina es una reina siendo fecundada. Puede ser una reina joven, pero no es tan joven como si llega un enjambre en donde ellas construyen el panal, pero la reina no deposita huevos porque seguramente no ha hecho vuelo de fecundación y demás. Se trata de una reina virgen. Bien. Importante, la temperatura ambiente. Nosotros aquí en la sabana de Bogotá sufrimos para la construcción de los cuadros. Vea que la temperatura ambiente, definitivo. Las abejas construyen mejor en ambientes más calientes, diga de 28, 30 grados, ideal para que ellas construyan. Entonces, la temperatura ambiente tiene mucho que ver. Si nosotros queremos construir panales, uno debería llevar cuadros a zonas calientes para que las abejas los construyan, y una vez los tengan semiconstruidos, subirlos a la sabana, subirlos a estas zonas frías donde cuesta tanto construir la cera, construir los panales, por el tema de la temperatura. O sea, menos de 15 grados ya es un problema. ¿Qué más? Solo colmenas con reina construyen los cuadros.
es definitivo. Colmenas que no tengan reina, que estén huérfanas, no construyen. Y si llegan a construir, construyen mal, construyen alvéolos de zángano. Entonces, importante también ese dato, ya lo dimos en una charla anterior, que si queremos que la construcción sea en su mayoría de alvéolos de obrera, o sea, alvéolos pequeños, la reina tiene que ser una reina joven. Si la reina es vieja, ellas van a construir un mayor porcentaje de cuadros con alvéolos de zángano. La quinta condición es la presencia de polen. Ya dijimos que el polen, que en realidad las abejas no consumen polen, sino pan de abejas, pero el polen es la materia prima para producir el pan de abejas. Esa fuente de proteína es vital para que los oenócitos, o sea, las células especializadas, diferenciadas de la cutícula de la abeja, que están entre el cuarto, quinto, sexto y séptimo esternito abdominal, se desarrollen y sean capaces de secretar la cera. Es un gasto energético muy grande. Entonces, el polen es vital para eso. Acuérdense, igual que para la producción de apitoxina y para la producción de jalea real. O sea, si uno quiere producir cera, apitoxina y jalea real o jalea real, pues necesariamente necesita polen de muy buena calidad en cuanto a cantidad de proteína. Y la sexta tiene que ver con la genética. Definitivamente hay abejas que genéticamente no son buenas constructoras y otras en que usted mete un cuadro y en cuestión de 2 días lo construyen. Entonces son esas abejas constructoras a las que uno les debe poner el alimento, les debe poner o sea, simularles un flujo de néctar, les debe poner la tarea de construir los cuadros, no a todas las colmenas. Es más eficiente es más eficiente hacerlo con abejas que genéticamente estén predispuestas a secretar más cera. Bien, aquí tenemos un experimento hecho por Bernasconi en el 2006 en Argentina. ¿Ella qué hizo? Ella compró en 6 almacenes 6 tipos de láminas de cera comerciales que están vendiendo. Permítame un instante, Giovanni, le pido el cambio porque me llegó aquí un pedido y tengo que atenderlo, estoy solo. ¿Aló, Giovanni? Listo. Giovanni. Sí, señor. Listo. Atiéndame ahí un momentico y ya me pongo al margen. ¿Ya listo? Bueno, entonces, como decía el profe Tello, el tener esa materia prima es lo que nos va a garantizar o lo que nos va a permitir que nuestra colmena se desarrolle correctamente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un núcleo, entonces en el núcleo lo que nosotros estamos procurando hacer es poner esa lámina de cera para que las abejas empiecen a construir, tengan un modelo para empezar a construir y nos permita desarrollar mucho más fácil. Entonces, acuérdense que gran parte del trabajo del desarrollo móvil o de los cuadros móviles que hace el Astro es ese desarrollo. Entonces, el que yo pueda coger un panel, lo pueda mover, lo pueda subir, bajar, lo pueda intercalar con otras cajas, diferente a como ellos lo estaban trabajando antes, que eran en unas cestillas en donde los paneles eran fijos. Entonces, el panel fijo no permitía movilizar eso. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Pues sacar las abejas y la cera, pues reutilizarla. Entonces, con esta parte del trabajo con el trabajo del Astro, entonces lo que él permite empezar a hacer es eso, empezar a separar, a sacar los cuadros, poder mover los cuadros de una colmena a otra, y eso es lo que nos permite a nosotros vender los núcleos. Entonces, cuando nosotros vamos a vender los núcleos, nosotros lo que hacemos es, bueno, depende del tamaño del núcleo, de 4, 5, 6 cuadros, pero en términos generales lo que nosotros estamos haciendo es sacando esos panales que ya están construidos con un grupo de abejas y obviamente con una reina joven que es la que tiene el potencial para empezar a poner huevos. Cuando se lleva al nuevo sitio, pues lo primero que toca poner a hacer es que ellas empiecen a trabajar esos nuevos panales. Entonces, precisamente lo que el profesor decía, en tierra fría, para nosotros es un poco más complicado que una colmena empiece a desarrollarse. Por eso es que nosotros alimentamos tanto en tierra fría. O sea, nosotros estamos alimentando con energía, estamos procurando que las abejas empiecen a desarrollar todas las glándulas seráceas. Obviamente tenemos, para garantizar esa producción de cera, tenemos que tener abejas jóvenes. Acuérdense que más o menos la producción de cera se va a producir entre el día 10, el día 14. Entonces, en esos días, lo que yo voy a procurar es tener una gran cantidad de abejas. Por eso, precisamente, en los núcleos va criaoperculada,
para que cuando esas abejas nazcan empiecen a secretar toda esa cantidad de cera. Y yo tengo que empezarle a dar alimento, suplementar esa colmena que en ese momento está en déficit negativo, que está empezando a crecer, que está empezando a aumentar la población. Entonces, en ese momento, cuando yo la empiezo a alimentar, lo que yo le estoy dando es energía. Esa energía va a permitir que empiecen a secretar las glándulas de cera. Cuando las glándulas de cera empiezan a secretar, entonces empiezan a seguir construyendo esos panales. Acuérdense que lo que nosotros le ponemos es una lámina, y lo que ellas van a empezar a darle un volumen a esa colmena. En ese momento lo que nosotros hacemos con esa alimentación es garantizar que ese núcleo de 4 o 5 cuadros pues está creciendo a 7 cuadros, 8 cuadros, a los 10 cuadros. Y ya en ese momento, pues nosotros aspiraríamos que venga una floración. Entonces ahí es cuando ponemos la segunda caja o la media alza. ¿Por qué? Porque aspiramos que en ese momento empiecen las floraciones. Cuando empieza la floración, pues mis abejas van a empezar a recolectar del medio, van a empezar a estirar más la cera y van a empezar a acumular ese alimento. Entonces, es en cuenta que nosotros tenemos que tener muy en cuenta los flujos, los calendarios florales. Obviamente en esta época de lluvia con medio corrida que tenemos, pero lo ideal es eso, siempre tener una colmena que esté creciendo, una colmena que esté fuerte, que ya tenga los panales construidos para cuando inicia el flujo de néctar. Con eso ya tienen ya un sitio en donde acumular. ¿Listo, Doc? ¿Aló, Giovanni? Sí, señor. Bueno, me da el cambio, ¿sí? Sí, señor. Listo. Bueno, gracias. Bueno, en este trabajo de Bernasconi, ella lo que hizo fue, en Argentina, comprar láminas de cera en 6 almacenes y determinó a través de análisis usando una técnica que es de cromatografía, o sea, es muy precisa, la adulteración con parafina. Ella, después de hacer estos análisis, encuentra que prácticamente todas los 6 tipos de láminas que compró en 6 almacenes diferentes allá en Buenos Aires, todos tenían parafina en la cera. Unos más, 60%, otros menos, 15%, pero todos tenían. La adulteración con grasa, que es sebo, ya lo explicamos en una charla anterior, que es el sebo generalmente se usa sebo de cerdo o sebo de res, es un poquito más parecido a la cera de abejas, sino que es un sebo filtrado con filtros de carbón activado para quitarles el olor. Mire, una de las muestras mostró que tenía 20-25% de sebo, ¿sí? O sea, tenía algunos grados de impurezas, o sea, podían ser polvo, de pronto partes de las abejas, cosas de esas. Pero vean cómo todas las láminas de cera que ella tomó del mercado, todas presentaban adulteración, no eran cera de abejas. Ahora después vamos a mirar qué es la cera de abejas, porque no lo hemos definido todavía. Bien. Otro experimento también hecho por 2 argentinos, una pareja de argentinos, Lancelotti y Maldonado, en el 2005, ellos determinaron y lograron también demostrar, usando cromatografía de gases, que los nitrofuranos, ¿sí? Entonces estamos hablando de antibióticos, ¿sí? La furazolidina, el uso de esos antibióticos para tratar enfermedades que van anexas a la varroa en las abejas hace que la cera mantenga esos nitrofuranos activos hasta por 7 años. Este análisis hecho por Lancelotti y Maldonado lo hicieron en un laboratorio que hay en Argentina, que es el laboratorio Melacrom. Si algún día ustedes necesitan hacer algunos análisis muy precisos, ese laboratorio es bien especializado en análisis químicos en Argentina. Ellos analizan antibióticos en la miel, analizan justamente este tipo de acaricidas, antibióticos de diferentes tipos, pesticidas de diferentes tipos, digamos organofosforados, organoclorados, antifúngicos. Bueno, es muy bueno ese laboratorio, el Melacrom, ténganlo ahí en cuenta. Bueno, ellos mencionan que las colmenas que están afectadas con esos nitrofuranos mantienen
esos nitrofuranos activos hasta por 7 años. Ese es un detalle. Otro detalle importantísimo es que cuando se tiene un cuadro que está contaminado de nitrofuranos y se mete una lámina nueva, limpia, al cabo de una temporada, o sea, de un año para otro, el cuadro que yo metí con la cera limpia presenta también nitrofuranos. O sea, ellos demostraron una cosa interesante, es que las abejas logran trasladar partes de cera de un cuadro enfermo, pues, de nitrofuranos, contaminado, a cuadros nuevos. Entonces, vean cómo cuando uno quiere y está contaminado con esos nitrofuranos, toca retirar todos los cuadros y arrancar prácticamente como si fuera un enjambre o un paquete de abejas de cero, sin nada de cera vieja, solo con cera nueva, libre de ese contaminante. Entonces, es muy importante que tengan eso en cuenta, que esos nitrofuranos se trasladan de cuadros contaminados a cuadros sanos y que esos contaminantes duran hasta 7 años, imagínense. Entonces dicen evitar el uso de medicamentos no controlados, no autorizados, no, digamos allá ellos usan antibióticos y acaricidas sin lástima, porque las abejas europeas son tremendamente susceptibles a varroa, a acariosis, a nosema, entonces le echan fumagilina, les echan cantidad de antifúngicos y cantidad de drogas que no están permitidas, pero que se mantienen en la cera. Por eso, esa práctica que ellos tienen de reemplazar panales anualmente es una práctica sana, porque hay que eliminar todos esos productos que se mantienen vivos o se mantienen activos en la cera. No cosechar cuadros de cámara de cría cuando se han aplicado esos tratamientos, y si se llega a cosechar esa miel, hay que mantenerla aparte del resto de miel porque la voy a contaminar toda. Entonces vean cómo la cera contaminada le transfiere esa contaminación a la miel también, no solamente a los otros cuadros que no estén contaminados. Entonces, importantísimo, no acumular cera en la misma alcoba o en el mismo lugar donde hay productos químicos. La cera es tremendamente higroscópica y ella captura esos olores, esos malos olores, ¿sí? Entonces, hay que renovar la totalidad de la cera de las colmenas contaminadas. Exigir la trazabilidad de los lotes, o sea, uno cuando tiene cera, que mirar a quién se la compra ese queso de cera, pues esos kilos de cera, y llevar como un control cuando fabrica las láminas solo con esa cera y luego cambiar a otra. Y esos paquetes con los cuales uno estampa esa cera, hay que hacerles un seguimiento para poder detectar, para poder hacer trazabilidad en esa cera. Hay que también, además de esa trazabilidad, es necesario esperar a ver qué pasa con las medidas que toman el gobierno en cuanto a la autorización del uso de drogas y de pesticidas, porque en últimas todo eso se va concentrando es en la colmena, en la cera de las abejas y en las propias abejas y en los productos de la colmena. Bien, serificadores solares hay muchos. Este es uno, tenemos nosotros muy malito el diseño. Ustedes pueden ver cómo la cantidad de cera que se desperdicia, que queda acumulada, que no logra uno separarla eficientemente. Miren este modelo tan bonito de serificador solar, que es una forma, pues más o menos, que da menos trabajo para obtener cera de los panales. Ya vimos en los trabajos previos del profe Wagner Toledo y de otras personas, de Bogdanov y otros, en las charlas anteriores, que el serificador solar solo no es tan eficiente como usar una mezcla de serificador o dos métodos de extracción de cera, serificador solar y, por ejemplo, presión y calentamiento de la cera. Sale más cera de los panales viejos. Cuando uno usa solo serificador, logra máximo 15%. O sea, de cada 100 kilos de cuadros viejos que uno mete acá, saca máximo 15 kilos de cera pura. Miren este serificador tan bonito, bien alto, con sus rodachines, de tal manera que uno lo puede girar siguiendo el sol.
no lo deja ahí en la intemperie, entonces como esto es madera, pues no se va a dañar, ¿cierto? Se va a dañar menos que este que uno lo deja permanentemente a la intemperie. Entonces, vean, es el mismo serificador, solo que aquí el ángulo son 60 grados. Aquí el ángulo son como 20 grados. O sea, la cera no escurre tan bien. Entonces, para que tengan en cuenta esos detalles a la hora de construir su serificador, a la hora de comprar su serificador solar, que tenga un buen desnivel, que aquí el sellado de la tapa de vidrio sea perfecto para que no entren abejas aquí porque aquí va a escurrir algo de miel en esos cuadros viejos, entonces van a entrar abejas y ellas se van a calentar ahí. Nosotros hemos medido la temperatura de esto y sube hasta 75 grados. Acuérdense que la cera derrite a los 62, 65 grados, ya derrite. Entonces esto se calienta muchísimo y calienta mucho más si el serificador tiene una tapa que tenga doble vidrio, con una distancia de 1 centímetro entre los dos vidrios. Eso hace que el serificador sea mucho más eficiente a la hora de calentar y a la hora de derretir la cera. Y lo mismo el desnivel que tiene aquí este ángulo de 60 grados para que toda la cera que se derrite fluya rápidamente y caiga en esta bandeja, de tal manera que uno produce como esos toletes, esos quesos de cera de abejas sin problema y de una manera más eficiente, más rápida que con un serificador que está más horizontal. Este está más levantadito, más bonito. Bueno, las Ys de los panales. ¿Qué es eso? Resulta que uno no toma en cuenta eso, pero la naturaleza le indica a uno, cuando uno analiza cómo las abejas construyen los panales, ellas las construyen las panales de una forma diferente a como uno cree. Miremos eso. ¿Qué son las Ys de los panales? Vamos a mirar eso. Bien, cuando yo cojo una lámina de cera, y esa foto la tomé esta tarde, la levanté así a trasluz y tomé la foto, ustedes ven aquí que en esta lámina de cera se forma una Y. Solo que la Y, aquí está la B, digamos, y aquí el palito. O sea, la Y está hacia arriba, ¿cierto? Cuando yo giro la lámina de cera, pero no girada en sentido vertical, sino en sentido horizontal, de izquierda a derecha, para tomarle la foto por el otro lado, pero girada de izquierda a derecha. Ahorita lo mostramos en vivo cómo es que se hace ese giro y tomo la fotografía. Ah, caray. No nos salió la fotografía. Caray, ¿qué pasó? Pues a ver, permítame un instante, voy a mirar si quedó oculta porque eso sí toca a la hora de montar el panal. Así está aquí. Espérenme un instante, tocó aquí corregir. Esto está animado. No, está la imagen 2. Espérenme un instante. Ah, no. Permítame un instante, lo voy a corregir porque esto necesito que esté perfecto. ¿Sí? Esta es la 1. Ah, es que esta es la 3. No. Esta 3 la voy a subir. Tan. Bueno, listo. Corregida. Volvamos entonces a la explicación. Me disculpan, pero así es la vida. Bueno, ¿qué son las Y de los panales? Entonces, tomo la fotografía. Por este lado vemos que la Y tiene la B por encima y el palito por debajo. La Y es una Y vertical. Cuando yo cojo la lámina y la volteo en sentido izquierda-derecha, ¿sí? En sentido horizontal, la giro y vuelvo y la coloco a trasluz y tomo la fotografía, ¿cierto? Pues no le hago todos estos giros, sino solo un medio giro y tomo la fotografía. Miren cómo la Y queda invertida. La B hacia abajo y el palito para arriba. Aquí está al contrario. Entonces, los panales silvestres, los que construyen las abejas, tienen la siguiente distribución. Vamos a poner aquí
esto lo hice yo aquí manualmente, digamos 7 panales. 1, 2, 3, hasta el 7. Cuando yo tomo la fotografía del panal más externo, por un lado, la Y es así. Por la otra cara del mismo panal, del panal 1, la Y va así. En el panal 2, la Y va así y la Y va así, por este lado. O sea, son iguales. En el panal 3, la Y va igual y la otra Y del otro lado así. Pero miren lo que pasa en el panal 4, que es en el centro. El panal que está en el centro, en este panal que está en el centro, hay una inversión de las Y's. ¿Sí? En el panal 4, esta Y que se enfrenta a la lámina o al panal 3, esta lámina tiene la Y invertida y la siguiente la tiene para este lado. La otra la tiene para este lado, ¿sí? Y la invierte para este lado. Aquí entre 4 y 5 es la inversión. Yo me equivoqué diciendo que en el 4, no. Entre 4 y 5 invierte. Si ve que en el puro centro del nido de cría, los panales, las Y están enfrentadas y luego siguen la misma secuencia, pero al contrario. De tal manera que este panal en el extremo tiene una Y hacia abajo y este también tiene una Y hacia abajo. Entonces, ese detalle es importante a la hora de colocar las láminas. Uno debe colocarle la lámina de tal manera, si va en el centro, que es donde normalmente uno pone a construir, en los sitios más calientes de la colmena, hay que mirar cómo está la Y y cómo voy a enfrentar la lámina para que la construcción sea más rápida. Esto hace que las abejas tengan un sentido de la construcción más natural. No es como dicen, a la guachapanda que voy a poner cuadros de cualquier manera. No, tengo que fijarme en cómo están las Y, si la Y está hacia arriba o la Y está hacia abajo, está invertida. De tal manera que en el centro del nido de cría, que es donde voy a poner a construir los panales, que es donde hay más temperatura, donde ese clúster de abejas que están secretando cera pueden alcanzar 37,5 grados, ahí yo invierto las láminas de tal manera que el panal que yo voy a poner con lámina de cera, si este tiene la Y hacia arriba, yo pongo el panal por el lado de la cara que tiene la Y hacia abajo. Espero que muchos apicultores que no hacen eso, lo comiencen a hacer y vean los resultados. La construcción es mucho más rápida. Aunque no solamente la posición de la Y la que determina la mayor construcción. Ahorita miramos otros elementos que también son importantes. Bien, entonces aquí está la Y, ahorita lo vamos a ver cuando regrese con mi pantalla en vivo, muestro el tema con la lámina de cera. Volvemos a lo mismo. Entonces, el panal, cuando uno lo analiza, las Y's aquí están enfrentadas de esta manera y se abren hacia afuera y se abren hacia acá de esa manera. O sea, si usted quiere construir, hay que hacer que la abeja lo construya de una forma más natural. Entonces está el cuento de las Y's de los panales. Bien. ¿Qué pasa? Las abejas construyen en épocas, en climas fríos, en climas calientes, porque en últimas ellas necesitan la cera. Así estén en un páramo, necesitan la cera. Eso sí, les va a costar 23 kilos de miel construir 1 kilo de panal, pero lo necesitan. Este es un trabajo que hicimos con el doctor Rodrigo Vázquez y 2 de mis estudiantes de zootecnia en Marengo. Hicimos un trabajo de producción de cera alba en épocas de no flujo nectario, es decir, en época de diciembre, que aquí en la sabana de Bogotá caen unas heladas terribles donde no hay nada de comida, y comenzamos a alimentar colmenas y les metimos láminas de cera para que construyeran. Un grupo de colmenas las alimentamos con jarabe, agua de azúcar en concentración 1:1. 1 kilo de azúcar por litro de agua, llamamos eso tratamiento 1. Otro grupo de colmenas los alimentamos con un jarabe, el doble de concentrado. 2 kilos de azúcar por litro de agua. Lo llamamos tratamiento 2. Usamos esos 2 tratamientos porque la Federación de Cafeteros decía que el tratamiento con el jarabe 1:1
era un alimento de mantenimiento. Y el jarabe 2 a 1 era un jarabe hecho para que las abejas construyeran. Entonces nos basamos en eso para hacer el trabajo de investigación. Y lógico, si yo alimento unas colmenas, pues debo tener un grupo testigo. El grupo testigo T3 no le di jarabe, no le di alimento, pero sí le puse las láminas para que las construyeran, ¿cierto? Lógico, hay entrada, de pronto por allá volaron muy lejos las abejas a los humedales y allá había flores, algo de flores, pero generalmente cuando caen heladas aquí en la sabana de Bogotá no queda nada. El caso fue que los análisis estadísticos mostraron que hubo diferencia significativa entre el testigo y los dos tratamientos donde suministramos azúcar, pero no hubo diferencia significativa en la cantidad de cera producida en el tratamiento 1, o sea, con un jarabe menos concentrado, 1 a 1, que con el jarabe 2 a 1, ¿cierto? Entonces, bien importante, nosotros además de la construcción de cera, también obtuvimos algo que llamábamos miel industrial, que era miel Río Paila o miel Manuelita, no recuerdo la marca del azúcar que usamos, pero nosotros la llamamos miel industrial, una miel riquísima en sacarosa. Obtuvimos polen y colmenas más fuertes para el inicio de la población. ¿Qué más? Tuvimos aumento de biomasa, o sea, la alimentación de las colmenas, además de producir cera, produjo un aumento en la biomasa de la colmena. ¿Qué es la biomasa? Es todo lo vivo, cera, abejas, pan de abejas, miel, todos esos productos son productos vivos de la colmena. Y entonces esa biomasa, en el caso de las colmenas que fueron alimentadas con jarabe 2 a 1 y con jarabe 1 a 1, fue significativamente mayor que las que no fueron alimentadas, lo cual es lógico. De todas maneras, el sugerir alimentar colmenas para producir la cera nosotros pensamos que debe alimentarse las colmenas para producir cera, porque es más barato el azúcar que la miel. ¿Sí? El kilo de miel está en torno de unos 18,000 pesos, 15,000 pesos, depende del origen. El kilo de azúcar está en torno de unos 2,500, 2,700 pesos. Entonces, el costo de producir cera, de alveolar cera, es mucho mayor si se hace con miel a que si se hace con azúcar. Entonces, es una ventaja. Y el análisis económico mostró una pequeña ventaja entre el tratamiento con jarabe más espeso comparado con el tratamiento 1 a 1. Giovanni, ahora sí, es que ahorita me llegó, fue un mendigo y siempre me asustó. Ahora sí ya es. Giovanni, ¿me puede ayudar? Listo. Giovanni. Entonces, bueno, yo si quiere le dejo o no, o tome usted el tema o quiere hablar sobre esto. Son estos 4 factores para incrementar la construcción de panales. Listo. Entonces, ya miramos la parte de la alimentación. Entonces, en la alimentación, entonces cuando uno alimenta, lo que está haciendo es estimulando esa construcción. Ahora, cuando mi colmena está creciendo, entonces acuérdense que nosotros empezamos con un núcleo, los 4 o 5 cuadros. Cuando mi colmena está creciendo, para que crezca, yo debo ponerle o favorecer la construcción de ese panal colocando los nuevos panales de cera en medio de los cuadros construidos. Cuando ya están los cuadros construidos, pues las abejas ya tienen un molde al lado y lado, por llamarlo de alguna manera, y en el centro construyen más parejo y les rinde construir más. ¿Por qué? Porque si yo lo estoy poniendo a un lado de la colmena, a un extremo de la colmena, pues contra la pared es mucho más frío. En cambio, cuando ustedes se dan cuenta, las abejas siempre se van a acumular en el centro, en el nido de cría, ellas se van a acumular siempre cerca a las abejas para poderlas calentar. Ahí es donde están caminando constantemente las nodrizas, se están alimentando las larvas. Hay una mayor temperatura. Acuérdense que las abejas necesitan subir la temperatura para poder empezar a producir la secreción de cera. Entonces, ahí en el centro, en donde están alimentando las abejas, es donde están las larvas, las abejas más jóvenes, que después de alimentar van a empezar a producir la cera. Entonces, si hay una buena reserva de alimento en mi colmena, entonces ellas van a empezar a construir rápidamente, llamémoslo, van a tener como esa necesidad de construirle rápido a la reina en medio de esos 2 cuadros para evitar ese frío.
Entonces empezarían a construir el panal. Si es una reina joven, acuérdense que lo ideal es poner a trabajar colmenas que tengan reinas jóvenes. Si es una reina joven, pues me va a construir todos los alvéolos para obrera. Si es una reina vieja, muy posiblemente en las orillas de los cuadros me va a construir para zángano. Entonces, si yo tengo esa reina joven con una muy buena población, rápidamente se van a empezar a desarrollar las glándulas de cera y van a empezar a transformar esas láminas de cera, van a empezarle a dar volumen. A medida que le vayan dando volumen, pues la reina va a empezar a poner los huevos, van a empezar a utilizar esos alvéolos. Si las abejas empiezan a construir a los extremos, pues esos alveolitos lo primero que van a hacer es ponerle comida. Entonces, des en cuenta, si yo quiero es tener una mayor cantidad de obreras que estén trabajando, pues necesito organizar también esa cuna en donde la reina va a poner los huevos. En el trabajo de Arauco y colaboradores, ellos empezaron a mirar qué es la diferencia de las abejas africanizadas en la velocidad de construcción. Acuérdense que la abeja africanizada naturalmente, bueno, la abeja africana en su medio natural, pues la que ellos tienen que hacer es llegar, posicionarse de un espacio, empezar a acumular rápidamente alimento y empezarse a reproducir. Como nosotros tenemos abeja africanizada, el híbrido entre lo europeo y el africano, entonces esa mezcla entre los dos, lo que me va a permitir a mí es tener un vigor híbrido que mejora los parentales, que mejora los padres, y ese vigor híbrido pues lo expresan las abejas africanizadas en la velocidad de construcción. Ellas van a tener una velocidad de construcción, teniendo en cuenta todos los tres anteriores, que le permite desarrollar más rápido los panales. Entonces acuérdense que la abeja africanizada, ella crece más rápido, se desarrolla un poquito más rápido. Entonces, bueno, ahí vienen las medidas de los panales. Listo, profe. Entonces, ¿En cuál va, Giovanni? Es que está pacífico el volumen, no sé por qué. Yo tengo listo, aquí profe. Para explicarlo de la velocidad de construcción y los centímetros cuadrados de construcción. Exacto. O sea, digamos, si uno ubica cuadros para estirar lámina y pone todas las láminas juntas, pues ellas van a demorar más porque van a tener dificultades para calentar ese panal. Entonces, hay un experimento de un trabajo hecho por un cubano, donde él demostró que era por lo menos 3 veces más rápida la construcción cuando yo ubico la lámina entre dos cuadros ya construidos. Y si los cuadros tienen miel, más rápido todavía. Hay un experimento hecho por Arauco y esos otros autores en el 2004, donde ellos le colocaron a un grupo de láminas de cera 1 centímetro cúbico de geraniol por kilo de láminas. Resulta que, miren los resultados, cuando tenía geraniol, en 7 días construyeron 64,8 centímetros cuadrados de panal, mientras que sin geraniol construyeron, en las mismas condiciones, construyeron solo casi 20 centímetros cuadrados, o sea, más de 3 veces más la velocidad de construcción si la lámina tiene geraniol. Entonces, vean que son estrategias que depende si yo tengo necesidad de que las abejas construyan panales porque hay flujo, o porque tengo que hacer un despacho de panales nuevos, o porque tengo una necesidad, pues yo puedo usar estas estrategias de usar ciertas feromonas para estimular a las abejas a incrementar la construcción de panales, ¿cierto? Entonces, ahí se las lanzo, ustedes miran a ver qué de eso toman, pero son trabajos que ya están y que están mostrando que, por ejemplo, en lo que hicimos nosotros allí en Marengo con el doctor Rodrigo Vázquez, de Corpo ICA, en ese tiempo era ICA y ahorita ya es Agrosavia, pero fue con él, demostramos que era mejor alimentar las colmenas que no alimentarlas. Y en épocas de no flujo nectario se podía producir algo de cera alba, que hoy por hoy, si uno mira los precios que tiene la cera blanca, que uno le vende a un laboratorio, es un negocio muy bueno. Esto va para la gente que tiene producción de abejas en zonas donde hay caña. Se produce una miel muy llena de sacarosa, no es tan buena, no tiene buen comercio, pero esa miel uno la puede transformar en cera y vender la cera y le va muy bien. Yo recuerdo en Brasil, en donde yo hice mi doctorado, eso es un mar de caña, son 600.000 hectáreas en esa época, ahorita dicen que es más de 1 millón
de hectáreas de caña de azúcar. Y la cantidad de cera que uno sacaba era increíble con la producción con la colecta de la caña. Eso, digamos, nosotros tuvimos un tránsito muy rápido porque allá inventaron una máquina para cosechar caña, o sea, ya no quemaban la caña y con cortadores de caña, a puro brazo, con machete, van cortando, entonces donde queda el estolón, ahí queda una secreción de caña, de azúcares que la abeja colecta. Eso ocurre en Santander y en muchas zonas en donde se produce caña de azúcar, porque aquí la caña se cosecha manualmente y con mulas por la topografía. Pero en Brasil, cuando llegó esa máquina a cosechar la caña, sin necesidad de quemar la caña y sin necesidad de la mano de obra, pues ese negocio de producir cera se nos acabó. En la universidad nosotros sacamos muchísima cera, pero cuando llegaron esas máquinas se acabó porque esas máquinas cosechan la caña y eso tiene un ventilador gigante y bota toda la hoja y que la hoja queda tapando el estolón de caña de tal manera que las abejas no tienen acceso a ese estolón de caña que queda produciendo jugos de sacarosa y entonces se acabó la producción de cera porque la forma de cosechar la caña cambió. Aquí en Colombia tenemos la experiencia en varios sitios donde hay caña, pero que no haya trapiches, es muy bueno para trabajar abejas en producción de cera por esa cantidad de sacarosa que se produce y que es gratis. No hay que alimentar, no hay que comprar azúcar, que está tan caro el bulto, pues las abejas van y lo cosechan directamente en campo. Entonces es una ventaja que tiene. Bien, vamos a hablar algo del laminado y estampado. El laminado y el estampado es vital tener un termómetro. No permitir que el agua que uno coloca en esta cámara, que es un recipiente con una camisa que tiene adentro agua, uno coloca la cera adentro y se pone a derretir de tal manera que la cera no se quema, porque la llama no va a entrar en contacto con la cera, sino con el agua, y esa cera, pues, las láminas quedan más flexibles, quedan de mucha mejor calidad a que si no utilizamos este baño Marie, que llamaríamos, en donde la cera no entra en contacto directo con la llama, sino con un recipiente que tiene una camisa con un recubrimiento con una camisa que tiene agua, que es la que va a calentar realmente la cera, no directamente la llama. Importante tener estas tablas. Uno sumerge la tabla, esa tabla hay que tenerla hundida en agua, tiene que estar bien húmeda, muy lisa, tiene que ser de una madera muy dura, que no tenga fibra, y uno la deja 24 horas sumergida en agua, de tal manera que la saca del agua y la mete en la cera se va a pegar. Ahora, si la cera está a 90 grados, pues lo que se va a pegar aquí es mínimo. Entonces salen láminas de 40 gramos. La cera tiene que estar a máximo 70 grados, 75 por mucho, de tal manera que yo cojo mi tabla que está húmeda, fría, digamos a 25 grados, temperatura del agua, en ese momento la sumerjo en la cera se va a pegar, de tal manera que esa lámina, esa tabla va a hacerme como una lámina pequeña de cera y de ahí yo la desprendo, esa lámina de cera con un cuchillo, la voy soltando, la voy retirando, ¿cierto? Y voy cortando esos bordes con un cuchillo, voy sacando la lámina de cera. Después de eso, la lámina pues queda caliente, ¿no? Estaba a 75 grados, aquí queda por ahí a 40, 45, porque yo ya, esa lámina esa tabla con el untado de la lámina, yo de aquí la saco y la sumerjo en una alberca con agua. Entonces la cera se baja la temperatura, se solidifica sobre la tabla, de tal manera que la cera ya queda relativamente más fría, diga 40 grados, ¿sí? 35 grados. Así tibiecita, pues se desprende fácil de la tabla, con un cuchillo yo la desprendo, y la lámina tibia yo la alveolo, hago un estampado de esa lámina. ¿Cómo lo hago? Pues con esta es una estampadora que yo traje de Brasil, chiquita, manual. Uno regula aquí con estos tornillos la distancia que deben tener
el grueso que va a quedar la lámina, qué distancia está entre los rodillos para que hagan el estampado de manera eficiente. Muy importante es que los 3 alvéolos que coinciden acá tienen que pegar en la mitad del alvéolo de este lado. Entonces esa calibración uno prueba en varias láminas y va dando la calibración hasta que consigue ese resultado, que el centro de un lado, de los 3 alvéolos de un lado, coincida con el centro del alvéolo del lado opuesto, para que la construcción sea eficiente, sea natural y sea bien uniforme, ¿cierto? Ahora, aquí hay problemas, es que uno a veces espicha mucho y deja este más abierto, entonces la lámina queda desigual. Es muy importante es que la estampe, que haya marcas, que marque uniformemente ese estampado. Nosotros hicimos unos ensayos hace años en donde en lugar de hundir una lámina, una tabla en la cera, hundíamos era papel aluminio. Y el papel aluminio sumergido, pues lo sacábamos al agua y quedaba recubierto con cera por lado y lado. Y ahí esa lámina que uno hacía con papel aluminio la estampaba y ahí podía calibrar mejor la estampadora con esa alma de papel de aluminio que uno le ponía a la lámina de cera. Son truquitos que uno va haciendo y que la experiencia le va diciendo, oiga, es mejor hacerlo de esa manera. Bien. La estampadora hay que estarla lubricando. Entonces la gente usaba jabón de coco, ¿sí? Jabones neutros, pero nosotros después de mucho hacer y deshacer, esto implica que uno después tiene que retirar ese jabón. Lo mejor es la miel. Entonces usamos miel, de esa miel que sale en el serificador, una miel espesa, que es una miel que uno no va a poder vender porque no pierde característica de esa miel. Entonces esa miel la usamos, le echamos un poquito de agua y la usamos para lubricar los rodillos y de tal manera que las láminas de cera quedan oliendo a miel. Y es una ventaja, no hay que lavarlas. Contrario a estas, que si yo le coloco un jabón para lubricar los rodillos, pues después tengo que lavar la lámina. Entonces más trabajo, porque hay que lavarla, hay que secarla antes de poderla empacar y es más trabajo para eso. Hay que retirarles el jabón y eso me obliga a secarlas. Eso puede durar 2, 3 días o un día el secado y se alarga la operación del estampado y la fabricación de las láminas de cera. Con esta maquinita nosotros hacíamos 800 láminas por día entre 3 personas. O sea, es muy eficiente. O sea, es una maquinita que puede ser que para un proceso industrial en donde son cientos de colmenas de pronto no sirva, pero para el que tiene 20, 30, hasta 100 colmenas, yo creo que este proceso sirve perfectamente, porque hacer 800 láminas por día entre 3 personas, pues hace que esa máquina sea muy eficiente, ¿cierto? Bien. Entonces, esas láminas que están untadas de jabón, habría que lavarlas, que es una operación adicional. Bien, la cera de abejas. Cuando la lámina de cera es de cera, las abejas la construyen fácil. Pero nuestras abejas africanizadas son tremendamente alérgicas al plástico. No sé por qué. Nosotros hemos colocado láminas de plástico de diferentes orígenes, por lo menos de 5 orígenes diferentes. Y las abejas africanizadas no las construyen. Las hemos bañado en cera, tampoco las construyen. Ellas van royendo la cera y van quitando esa cera del plástico y van pelando el plástico, pero no lo construyen. No terminan de construirlo. Tenemos cuadros desde hace como 10 años y no terminan de construirlos. No sé por qué las abejas africanizadas son alérgicas a los materiales plásticos. Eso es una cosa que hemos visto y no hemos podido solucionar este problema porque en otros países lo normal es que no utilicen tanta cera, sino cuadros plásticos reutilizables, los pueden desinfectar, o sea, tienen unas ventajas enormes, pero nuestras abejas africanizadas no aceptan el plástico. Otro problema grave es que cuando mi lámina de cera en los climas calientes tiene mucha parafina, miren lo que hace la lámina, se agarra el alambre, pero se suelta y deforma los alvéolos.
Esta es una lámina de cera que tiene 30% de parafina y mire ya las abejas rompiendo la lámina y se deforman los alvéolos. A veces cuando hay una necesidad, un flujo grande de néctar y hay entrada de néctar, las abejas vienen y construyen, imagínense estos alvéolos tan feos, chiquiticos, grandes, pequeños, porque la lámina con parafina, con el calor a 38, 40 grados, que es normal en cualquier zona de estas del Magdalena, en Colombia, en el llano también, pues se van a deformar y miren la forma que toman los alvéolos, de tal manera que se deforma totalmente la construcción del cuadro, del panal. Bien, ¿qué es la cera? La cera encontré una definición, hay muchas definiciones en la norma técnica brasilera, en la norma técnica mexicana, pero la norma técnica chilena, ¿qué dice? Me voy a atrever a leerla. La cera de abejas es la materia sólida a temperatura ambiente, secretada por las glándulas cereras de las abejas en estado líquido, que en contacto con el aire forma escamas, que ya vimos que esas escamas pesan aproximadamente 1 miligramo. Son 1 millón de escamas para producir 1 kilo de cera alveolada, que el insecto recoge con sus patas y lleva a la boca para masticarla antes de usarla en la construcción del panal. Entonces, al igual que la miel no lleva nada, no lleva esencia de eucalipto, no lleva ácido fórmico. La miel tiene ácido fórmico, pero si yo le agrego ácido fórmico para tratar la varroa, ácido oxálico para tratar la varroa, contamino la miel, contamino la cera. Y al igual que la miel, la cera no debe tener nada, nada extraño a la cera, ni parafina, ni carnaúba, ni talco, ni grasas, ni aditivos, ni colorantes, nada, ni ninguna sustancia química que la altere. O sea, la cera de abejas tiene que ser pura, solo cera de abejas. Porque, digamos, la carnaúba es una cera vegetal, es natural, es orgánica, todo lo que quiera, pero si es cera de abejas no debe tener carnaúba, no debe tener ningún otro elemento que la esté alterando. Bien, gracias para ustedes y pasamos entonces ahora en vivo a la parte relativamente práctica, ¿sí? Dejo de compartir mi pantalla. ¿Cómo hago, Giovanni? Sigo compartiendo, ¿cierto? Solo que voy a quedar yo aquí, ¿cierto? Bueno, entonces, ahorita me reubico aquí el escenario. ¿Lo reubicamos? ¿Ahí ya quedó? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, reubico mi escenario. Estoy en mi salón de clase, aquí en Dr. B, ¿cierto? ¿Qué pasa? Uno, en la prueba que les digo de la YES, yo cogí la lámina, la puse hacia el trasluz y está la foto, la primera foto. Y cogí la lámina y la volteé así. La puse al trasluz y está la otra foto. Hagan eso y vean cómo los panales están en Y invertida o en Y así o en Y invertida. Y eso, detallen eso en sus colmenas. Detállenlo para que pongan en práctica eso que estamos viendo, que hay investigadores que están trabajando el tema de tratar de hacer lo más natural la construcción de los panales y las colmenas. Bien, resulta que cuando yo compro cera, ¿sí? Colecto cera de enjambres, colecto cera de opérculos, colecto cera de cerificador, de panales viejos, pero digamos que un apicultor me va a vender un bloque de cera, por ejemplo, así como este. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Él puede actuar de buena fe, ¿cierto? Digamos, él compró para su apiario, compró una lámina de cera que pesaba 50 gramos. Sí, esa lámina pesaba 50 gramos, pero esa lámina tenía solo 10% de cera. ¿Qué quiere decir? Que esa lámina en realidad, perdón, solo 10% de parafina, 90% de cera, si no sería el acabose. Lo dije al revés. Una lámina de 50 gramos que tenga el 10% de parafina quiere decir que tiene 5 gramos
de parafina. Es decir, tiene esa lámina de 50 gramos, tiene 45 gramos de cera. Y arrancó su negocio, su construcción. Entonces las abejas construyen el panal, aquí hay 50 gramos y ellas agregan otros 50 gramos de tal manera que ese cuadro ya construido, pues tiene 100 gramos, de los cuales sabemos que hay 5 de cera y 95, perdón, 5 de parafina y 95 gramos de cera. ¿Sí? Bueno, ese cuadro lo usa unos años y por ahí el técnico le dijo, no, es que los cuadros hay que cambiarlos todos los años, y entonces él quita el cuadro, lo echa al serificador y extrae toda la cera. Ya vimos por los trabajos anteriores que si uno coloca un cuadro en un serificador, máximo le saca el 20% de cera, ¿cierto? Entonces voy a creer que tengo 100 kilos de cuadros viejos, 100 kilos en esa composición, 100 kilos de cuadros viejos. ¿Qué quiere decir? Que de los 100 kilos yo tengo 5 kilos de parafina y 95 kilos de cera. En 100 kilos saco eso. Pero de 100 kilos de cuadro viejo, son cuadros viejos, pero en la extracción yo máximo saco el 20%. O sea que de 100 kilos de cuadros viejos yo voy a tener en realidad 20 kilos de este queso, ¿sí? Que puede pesar más o menos 20 kilos, ¿cierto? Ese queso, 20 kilos. De esos 20 kilos que yo saqué, pues el 5% es parafina. O sea, 2 por 5, 10, o sea, 1 kilo de parafina. Y luego 19 kilos de cera. ¿Sí? Y entonces yo cojo ese queso, lo derrito, y digo, no, pues a esto hay que echarle parafina. Voy a echar 10% de parafina. Entonces tengo 20 kilos y le echo el 10%, o sea, 2 kilos de parafina. ¿Sí se ve ahí? Sí. 2 kilos de parafina, que es el 10% de ese queso, le echo 2 kilitos de parafina. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí voy a tener entre la olla que estoy derritiendo mi cera, voy a tener en realidad 22 kilos, ¿cierto? Pero ¿cuánta parafina tengo? Entonces, ven las cuentas, ¿cierto? Entonces tengo 22 kilos, es el 100%. Los 2 kilos de aquí, más 3 kilos de parafina, ¿qué porcentaje será? Entonces multiplico y divido 3 por 100, 300, dividido 22. Quiere decir que pasé a tener, es que esta no necesita luz para funcionar. 300 dividido 22. $13,6. O sea, esa cera que yo voy a vender en realidad tiene 13,6% de parafina. ¿Qué quiere decir? Que tiene el resto, menos 100, tiene 86,4 de cera. Si no es en porcentaje, sino en kilos, digamos que son 100 kilos de esta mezcla, pues voy a tener 13,6 kilos de parafina y 86,4 kilos de cera. Y fabrico esas láminas, y esas láminas ya van con 13,6% de cera. Y se la vendo a un apicultor, él va, construye sus panales y repite el ciclo. Al tercer ciclo,
tenemos más de 40% de la cera que yo tengo, el bloque de cera, más de 40% es parafina. Entonces, si ven, señores, que construyen y que hacen láminas de cera, solo por descarte, si yo estoy haciendo láminas, yo digo, no le echo nada de parafina. Ya la parafina me la traen, ¿cierto? ¿Y qué trato de hacer? Usar más cera que provenga de enjambres, usar más cera que provenga de opérculos y usar menos cera que venga de cuadros viejos. Si es claro eso, ya con esto, pues concluimos nuestra charla el día de hoy, ¿cierto? Entonces, si hay preguntas, con mucho gusto, aquí en lo posible los atendemos, si no sabemos, averiguamos, ¿cierto, Giovanni? Sí, señor. Entonces, si hay preguntas, usted que las pudo estar pendiente de eso, cuénteme, Giovanni. Listo. Bueno, Alejandro Sánchez está pues ratificando. Sí es importante tener abejas jóvenes para la construcción de cera. Totalmente. O sea, la construcción de cera se da de acuerdo a tres razones. La edad, o sea, abejas entre 6 y 13 días de edad tienen sus glándulas de la cera bien desarrolladas. La casta, o sea, solo las obreras producen cera, la reina no produce cera, los zánganos tampoco. Y una cosa importante, el estado fisiológico de la colmena. Entonces, cuando sale un enjambre y no hay cero cera donde llegan, pues abejas viejas tienen que volver a activar las glándulas de la cera. Entonces, vean cómo el poner a construir enjambres cuando llegan es una buena estrategia, porque muchas de esas abejas, debido a la falta de cera, van a tener sus glándulas de la cera reactivadas, se reactivan. Y entonces es interesante que si me llega un enjambre, yo a ese enjambre le meto cuadros con lámina de cera para que ella construya y voy a obtener mejor resultado. La construcción es más rápida. Si yo veo que la reina es joven, pues ellas me van a construir muchos alvéolos de obrera. Si esa reina ya es vieja, ahí voy a ver que construyen muchos alvéolos de cuna. Es bien importante eso. ¿Cuánto tarda en formar la colmena? Nosotros tenemos colmenas aquí en Sabana de Bogotá que pueden durar un año construyendo una cámara de cría. Pero también tenemos colmenas en el llano, ¿sí? En la zona de Planas, en Puerto Carreño y demás, que construyen una cámara de cría en cuestión de menos de un mes. Y si uno las alimenta más ligero, ¿sí? Entonces es bien interesante. En esas zonas calientes funciona mucho mejor un alimento 1 a 1 que un alimento 2 a 1. 2 de azúcar por litro de agua. Funciona mucho mejor para la construcción del alimento 1 a 1, porque al ser caliente, esa agua de evaporación sirve para la colmena, para que ellas puedan termorregular. Tal vez esa es la razón por la cual funciona mejor un alimento 1 a 1 para construcción en clima caliente que en clima frío vimos que es un poquito mejor usar un alimento más concentrado, 2 a 1. Incluso aquí en la Sabana de Bogotá es bien difícil, pero bien difícil que las abejas construyan la segunda cámara de cría. Entonces, prácticamente las tenemos que los cuadros de construcción hay que ponerlos en la primera cámara de cría. No hay que hacerlo. Uno les pone la segunda cámara y demoran muchísimo en construir, o uno gasta mucha azúcar alimentando para que esa temperatura se suba a 37,5 grados. Bueno, aquí hay varias preguntas acerca del geraniol, profe. Entonces, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se aplica? Y hay otra pregunta también relacionada. ¿Sí? Eso los laboratorios lo venden. ¿Cómo se aplica? En la cera derretida. Se aplica y él, como es el geraniol es en base oleosa, él se va a mezclar con toda la cera y la cera queda oliendo como a citronela, queda oliendo a limoncillo, queda oliendo muy chévere.
Y eso hace que las abejas construyan más rápido en los panales. Las induce a construir más. El grosor. Nosotros yo no me acuerdo que lo hayamos medido porque es tan débil la cosa, pero para mí el grosor está en torno de entre 1 y 2 milímetros. Yo más que el grosor de la lámina lo que hago es pesarlo. Yo cojo la lámina, si es lámina de cera, primero tiene que enrollarse y no partirse. Si es con parafina, se va a partir ahí mismo. Y la peso. Una buena lámina de cera tiene que pesar entre 55 a 60 gramos. Si la cera yo la derrito a 85 grados caliente, pues difícilmente logro láminas de 55 gramos. Y ese es el truco que tienen muchos de vender láminas baratas. Es que a usted le están vendiendo una lámina, diga, en 2.500 pesos, pero primero pesa 40 gramos y segundo tiene, diga, el 20% parafina. Entonces miren las cuentas. Cuando yo compro una lámina de 40 gramos que me cuesta 2.500 pesos y tiene el 20% de parafina, ¿qué quiere decir? Que yo en realidad tengo 4 por 12, 8. 8 gramos que son parafina. ¿Sí? Y tengo 32 gramos que son cera. Entonces, si yo divido 2.500 pesos que me vale la lámina entre 32 gramos de cera, yo en realidad estoy comprando 2.500 dividido 32, estoy comprando a 78 pesos el gramo. Eso es lo que me vale el gramo. Vamos a poner aquí en rojo una lámina de las que nosotros vendemos, que máximo llega a tener 5% de parafina. Pero es porque nos llega, no es porque yo le eche, sino máximo tiene eso. Es lo que uno estima, porque usamos cera de enjambres, cera de opérculo y cera de cuadros viejos. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra lámina pesa 55 gramos. Primera diferencia. Segunda gran diferencia, el precio, ¿no? Esa lámina nosotros la vendemos a 3.800 pesos. Entonces me dicen, uy, qué lámina tan cara, profesor, ¿qué tal? Le digo, no, es que yo le estoy vendiendo más cera. Y entonces miremos los cálculos. Yo tengo 55 gramos por el 5%, o sea, 55 por 0.05. Quiere decir que tiene 2,75. Vamos a poner que tenga 3 gramos de parafina. Para no andar con picos, ¿sí? Es decir, yo le estoy vendiendo en realidad 52 gramos de cera en 3.800. Entonces yo divido 3.800 dividido 52. Yo le estoy vendiendo el gramo de parafina, digo, de cera, en 73 pesos. O sea, es más barata. Y lo más importante, las abejas, usted le pone esa lámina y la abeja la construye. En cambio, usted le pone esta lámina y lo que hace la abeja es cortar y botar esa cera. Entonces, doble daño, porque usted gastó plata, se la pone a las abejas y les pone trabajo para coger y quitar ese mugre que ellas piensan que es mugre y lo van a botar. Entonces, lo que hace es más trabajo para las abejas, menos productivas, porque le está poniendo una cera de mala calidad. Por eso vuelvo a lo mismo que les he repetido. Si yo no consigo una cera de buena calidad, es mejor no ponerle cera, no ponerle lámina. Solo el cuadro alambrado en medio de 2 cuadros construidos para que las propias abejas construyan su panal. Esos panales hay que tener cuidado a la hora de extraer porque son débiles. No son tan fuertes como los panales que tienen una base con lámina de cera. ¿Sí? Pero no vayan a decir que el profesor Tello dijo que no hay que usar lámina de cera. Hay que usar. Ahora, si la lámina es de mala calidad, es mejor no usar lámina. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta hay por ahí, Giovanni? Esa Y
hay que mirar de forma natural cómo la construyeron las abejas. Y esa es la que me va a decir el siguiente cuadro, la Y va así o la Y va así. Y entonces ahí pongo el cuadro con lámina de cera. Es una cosa interesante y veo que yo eso lo pregunto a muchos apicultores y casi nadie piensa en eso, siquiera que exista. Esperemos que con estos programas la gente empiece a pensar que nosotros debemos ser como más orgánicos con las abejas, en el sentido de tratar de imitar lo natural, porque en última nosotros estamos cogiendo un animal que evolucionó de esa manera, obligándolo a que construya como yo creo que debe construir. Y resulta que es mejor dejarlo que ellas mismas decidan ese tipo de construcción. El tema de la Y, si es invertida en el centro, la otra deberá coincidir, ¿cierto? Si yo le pongo, si en el centro el cuadro construido está así, y yo le pongo el otro así, ya le puse mal a la colmena. Ella está construyendo de una forma que su instinto le está diciendo que no es así. Entonces, ¿para qué luchar con eso? ¿Cierto? Es bien importante ese detalle. Sí, señor. En Europa, hoy por hoy, todo el mundo coloca alvéolos que tienen menos de 5 milímetros. Y hay varios trabajos que muestran que cuando tienen 5.2 milímetros, tiene, barroa más del 20% de barroa en la colmena. Y cuando tienen menos de 4,9, 4,95, o sea, la diferencia es poquitico, es 0.25 milímetros. Es una cosita bien chiquitica. Imagínense un milímetro, que sea la cuarta parte de ese milímetro. Es una cosa muy sutil, pero hace la diferencia. Las abejas que tienen alvéolos de menos de 5 milímetros tienen menos barroa que las abejas que tienen alvéolos de 5.2, 5.5 milímetros. Y eso tiene lógica, porque es que la pupa, al moverse por dentro, ella, al quedar bien apretada en el alvéolo, ella no va a permitir la reproducción, el movimiento de las barroas tan fácil, lo va a limitar. Entonces se va a reproducir de forma menos eficiente la barroa. Sí, señor. Sí, lo vimos en las clases anteriores, que dependiendo del método de extracción, saca uno más o menos cera. Si uno, por ejemplo, combina extractor solar con prensa y calor, puede llegar a sacar 35%, o sea, de 100 kilos de cuadros viejos, saca 35 kilos de cera. Pero si solo usa el cerificador, máximo saca 20 kilos. Por cada 100 kilos de cuadros viejos, máximo saca 20 kilos de cera. Entonces, dependiendo del método, los mejores métodos son los combinados. Extractor, digamos, extractor solar, y esa cera que queda negra así, darle un calentamiento y prensa y vuelve y sale más cera. Eso lo vimos en las clases pasadas. Entonces pasa uno de sacar 15, 16% de cera, o sea, 15, 16 kilos por 100 kilos de cuadro viejo, a sacar 30, 33 kilos de cera por 100 kilos de cuadro viejo si mezclo esos métodos. ¿Qué otra pregunta es? Para terminar, que si se ha tratado de hacer algún tipo de experimento para separar la cera de la parafina. No he visto. No he visto porque hoy por hoy hacen una parafina. La parafina original, ella tenía un punto de fusión casi a 80 grados. Entonces, probablemente por el punto de fusión las pudieron separar, pero hoy en día las parafinas que las microfiltran tienen puntos de fusión incluso inferiores a los de la cera. He visto parafinas con puntos de fusión de 55 grados, mientras que la cera está en 63. Entonces, es bien difícil separar cera de la parafina. Ya una vez contaminada, no hay que hacerle. ¿El truco cuál es, señores que fabrican láminas de cera? No utilicen parafina. Utilicen, en la mezcla que están haciendo, utilicen cera de opérculo,
cera de cuadros viejos y cera de enjambres. Mezclas. ¿Para qué? Para reducir la cantidad de parafina. Definitivo. Si yo sigo cada vez que me llega un queso de eso, le sigo metiendo parafina, pues al final voy a vender láminas de cera con más de 30, 40% de parafina. Entonces ven esos ciclos repetitivos. Yo pasé aquí de 5%, pasé a 13%, en el siguiente va a 24% y el otro va a 40% en esos ciclos en donde yo le voy metiendo parafina a esos quesos que me van llegando. Quesos que salen de los panales viejos. ¿Sí? Bueno, señores, yo creo que por aquí está bien, Giovanni. Yo mañana tengo clase de 7 de la mañana. Y hoy tuve clase todo el día prácticamente. Volvimos al ritmo alucinante de la docencia. Y les agradecemos a todos la atención, el haber estado acá, compartir este espacio.